Hola, buen día. Hoy vamos a hablar quizás de una de las emergencias más graves, de las emergencias más espectaculares que nos llegan al servicio de urgencias y que realmente es un reto para nosotros manejar. El edema agudo del pulmón. El paciente que llega con edema agudo del pulmón es un paciente muy grave. Es un paciente que prácticamente está muriendo y que requiere muchas habilidades parte de nosotros en relación a su manejo. Podemos pensar que si analizamos en ese momento la fisiopatología, las causas, nos podemos tardar en hacer las maniobras necesarias para que el paciente sobreviva. Entonces es muy importante que cuando tengamos un paciente con edema agudo del pulmón actuemos muy rápido. Siempre decimos que en urgencias a veces hacemos primero el tratamiento y después hacemos el diagnóstico. Eso es paradójico porque la gente dice, bueno, primero debes saber qué tiene, después darle el tratamiento. Sin embargo, en el edema agudo del pulmón, a veces no sabemos si el paciente tiene un infarto, si el paciente tiene un problema valvular o si el paciente tiene alguna otra patología que hace que tenga una presión hidrostática mayor o que tenga una falla cardíaca importante, y por lo tanto pues hay que darle tratamiento y después investigaremos cuál es el origen del problema. Entonces, ¿qué hacemos? La gente dice, bueno, pues hay que tomarle una placa. No le podemos tomar una placa a un paciente tan grave para llevarlo a rayos X y que se muera en el camino o en el servicio de rayos X. Pues una radiografía es muy difícil. Puede ser una placa portátil. Es muy importante tomar un electrocardiograma, obviamente, y pedir estudios de laboratorio lo más completo posible, incluyendo las enzimas, los biomarcadores. ¿Qué hacemos con ese paciente? El paciente solo se va a poner en posición de Fowler. Si yo quiero paciente tenerlo en decúbito dorsal, no lo va a tolerar. El semi-Fowler muchas veces tampoco lo tolera. Entonces el paciente busca estar sentado, porque es la única manera en la que puede sentirse tranquilo. ¿Qué otra cosa? Pues le vamos a poner oxígeno. Obviamente, es un paciente que tiene líquido dentro del contenedor alveolar y por lo tanto requiere mayor cantidad de oxígeno. Le ponemos puntas nasales, nos sirve mascarilla facial con reservorio, eso es lo más adecuado, lo que más nos puede ayudar. Sin embargo, pocas veces el paciente tolera mascarillas faciales por el estado de ansiedad en el que se encuentra y la hipoxia tan importante. Entonces, vamos a ponerle una mascarilla. Hay que monitorizarlo, obviamente, ponerle los electrodos y ver en el monitor si tenemos algún dato que nos llame la atención, como extracistol ventricular, taquicardia ventricular o alguna otra evidencia en la cardioscopía en relación a la falla cardíaca. Tener un acceso o dos accesos vasculares, en este caso periféricos. No pensemos en un acceso central en el paciente que está tan grave con dificultad respiratoria y nosotros, si pensamos en que le podemos poner un catéter subclavio, pues únicamente lo que vamos a hacer es complicar una existencia y complicar la existencia al paciente y con la alta probabilidad de hacerle un neumotórax. Entonces es muy importante ponerle a lo mejor vías periféricas cortas, dos vías pequeñas, pensando en que no le voy a pasar volumen, pero necesito tener un acceso vascular para administrar medicamentos. ¿Qué medicamentos le tengo que administrar al paciente con edema del pulmón? Hay tres grupos de medicamentos que son muy importantes: los vasodilatadores, los diuréticos y los cardiotónicos o sinotrópicos. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que disminuir la presión venocapilar, mejorar la ventilación del paciente y corregir la causa desencadenante, que eso lo vamos a ver de manera secundaria. ¿Qué le vamos a administrar? Principalmente diuréticos. Sabemos que lo que usamos habitualmente es furosemida, dosis muy altas, estamos hablando de 100 miligramos en bolo, la cual va a hacer que el riñón elimine líquidos, pero también tiene un efecto vasodilatador. Entonces es importante la utilización de furosemida a dosis altas, o bien bumetanida, el cual podemos tener a la mano. Vasodilatadores, ¿qué podemos administrar? Pues podemos poner un parche de nitroglicerina o isorbit sublingual, que van a disminuir las resistencias periféricas, van a disminuir la presión arterial en el paciente y al mismo tiempo la presión hidrostática, y con eso el paciente tiene que mejorar. Entonces tienen un efecto vasodilatador y un efecto hipotensor. Si la hipertensión es muy grave, lo recomendable es administrar ya sea nitroprusiato de sodio o nitroglicerina endovenosa para tener un efecto más rápido y más efectivo. ¿Qué otras cosas tenemos que hacer al paciente? Ya le puse el diurético, ya le puse el vasodilatador, pues podemos hacer lo que muchas gentes nos recomiendan actualmente: la sangría blanca. Muchas veces en muchos libros nos dicen que eso ya no se utiliza, sin embargo el paciente está muy grave. El paciente algo le tengo que hacer porque yo soy responsable de que el paciente se mantenga vivo en el servicio en lo que hacemos diagnósticos y damos el tratamiento. Entonces, a pesar de que la sangría blanca
Se comenta que ya no se utiliza, muchas veces lo hacemos como una medida heroica. O sea, ya le pusimos diurético, ya le pusimos inotrópico, ya le pusimos vasodilatadores, y el paciente sigue grave, tiene oxígeno. Entonces es importante pensar en la posibilidad de hacer una sangría blanca, ¿sí? ¿Cómo sé que está el paciente mejorando? Pues mejora la saturación de oxígeno, el paciente está más tranquilo, puede tolerar el semifowler, tolera la mascarilla facial de oxígeno, disminuye la presión arterial, mejora la perfusión, el paciente orina más. Entonces son datos en los cuales pues yo ya estoy viendo que el paciente va mejorando. Si vemos que no mejora, hay que estar preparados para el siguiente paso, que sería el manejo avanzado de la vía respiratoria, intubación endotraqueal. Para eso pues nosotros debemos tener ya listo el equipo. No podemos esperar a que el paciente se ponga más grave para intubarlo. Cuando tiene indicaciones de intubación, tener laringoscopios, cánulas y todo el equipo necesario para el manejo avanzado de la vía respiratoria. Es de mucha controversia el uso de aminofilina. Si el paciente tiene broncoespasmo severo y la frecuencia cardíaca nos permite, hay que pensar que la aminofilina nos puede ser útil. La aminofilina, como muchos de los medicamentos a dosis adecuadas, son muy útiles. Cuando utilizamos dosis mayores a las indicadas, pues el paciente va a tener efectos secundarios. Entonces, es un medicamento que lo hemos utilizado durante muchos años y que en buenas manos es buen medicamento. Hay muchos artículos recientes que hablan de que la aminofilina es muy tóxica, y también hay otros artículos que hablan de que la aminofilina es tóxica, sobre todo en la gente de piel blanca, por lo que en Estados Unidos lo utilizan muy poco y aquí la seguimos utilizando. Insisto, en dosis adecuada es un medicamento muy útil. ¿En qué nos ayuda? Pues va a ser un broncodilatador, tiene efecto diurético y mejora la función de los músculos accesorios del diafragma y de los músculos intercostales. Entonces es un medicamento que seguimos utilizando siempre y cuando el paciente no tenga una taquicardia, porque sabemos que la aminofilina pues va a aumentar la frecuencia cardíaca, va a aumentar el consumo de oxígeno y por lo tanto puede condicionar mayor falla cardíaca. Entonces la aminofilina tiene que ser utilizada de una manera muy adecuada, muy cuidada, muy monitorizada. ¿Qué otras cosas hay que hacer? Pues obviamente el paciente no le vamos a dar vía oral. En urgencias muchas veces nos dicen qué dieta le damos. En urgencias casi nunca utilizamos alimentos en las primeras horas. El paciente está en ayuno, la solución que vamos a utilizar pues es una solución únicamente para mantener vena permeable. El paciente que tiene sobrecarga, entonces no vamos a utilizar soluciones de 1000, vamos a utilizar soluciones de 250 mililitros, glucosadal 5 o salina, dependiendo de las condiciones metabólicas del paciente, y en el cual pues realmente no vamos a pasarle volumen, sino lo único que vamos a hacer es tener un acceso vascular. Lo que hablamos, inotrópicos, cuando es necesario los inotrópicos que utilizamos en otro tiempo era el lanatócido-C, que ahora ya no existe, la digoxina endovenosa, cuyo efecto pues es más largo que si utilizamos norepinefrina, dopamina, dobutamina. En sí, ese medicamento se tendrá que administrar, o sea, los inotrópicos, en relación a las condiciones del paciente y valorar, porque muchas veces ya no es necesario llegar al inotrópico, sino con los vasodilatadores y los diuréticos es suficiente. Obviamente es un paciente que una vez que lo tenemos estable, debemos saber qué es lo que pasó, qué es lo que generó el edema del pulmón y dar el tratamiento. Entonces, si es un síndrome coronario, pues tener más cuidado con la aminofilina, hacer biomarcadores, ver cómo están los resultados, los electros y si el paciente es candidato a una fibrinolisis. Si el paciente tiene una presión arterial muy alta y que nos está generando esa presión tan alta de edema del pulmón por falla cardíaca, una vez que se estabilice, quizás con nitroglicerina, quizás con los vasodilatadores y los diuréticos, entonces verificar qué medicamentos vamos a seguir utilizando. Es un paciente que debería estar en una unidad de cuidados intensivos, usualmente no hay espacio, entonces lo tenemos en salas de choque en los servicios de urgencias. Entonces es parte de lo más importante que tenemos que saber en el manejo del paciente de edema agudo del pulmón. Los americanos desde hace muchos años hablaban de la utilización también de morfina y de si no tenemos morfina, algún tipo de tranquilizante, analgésico, relajante, pero el paciente una vez que empieza a ventilar mejor, empieza a oxigenar mejor, seguramente no va a requerir ningún opiáceo. Entonces habría que valorar eso. Entonces, nuevamente recordar, en el edema agudo del pulmón, el tratamiento es primero, después hacemos el diagnóstico. Saludos.